Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos hermanos. En nuestro curso de consagración a Jesús por María, hoy llegamos al sexto día, la sexta meditación que vamos a dedicar a la lucha contra el pecado. Esperamos que así como en la clase en vivo que hemos tenido hace unas horas, muchos corazones se vieron tocados e impulsados a ir a la confesión, a acudir al sacramento de la confesión, también aquí suceda a través de esta clase que vamos a dejar por aquí publicada en YouTube para todos aquellos hermanos que no pueden asistir a las clases en vivo y que se están preparando, o aquellos que se van incorporando y no han recibido las clases anteriores en vivo, pues también puedan hacer su meditación correspondiente. Sabiendo que los 12 días preliminares de este curso de consagración están dedicados a vaciarnos del espíritu del mundo, hagamos hoy una reflexión entonces sobre el pecado, para que vaya renaciendo o aumentando en nosotros ese impulso interior a vaciarnos del pecado y llenarnos de la gracia de Dios. San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 23, dice: Pues todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Todos pecaron, todos somos pecadores, y reconociéndonos como tales, hoy vamos a meditar sobre esa realidad del pecado y vamos a dejarnos impulsar por la vida de los santos para poder nosotros también dar pasos firmes hacia nuestra santificación, confesando nuestros pecados. Primera idea de esta noche, vamos a definir el pecado. El pecado es el enemigo de la santificación. Es el enemigo de la santificación. Para lograr llegar a cumplir aquel mandato de Jesús, sean santos como vuestro Padre Celestial es santo, el pecado se nos interpone. Es nuestro primer enemigo, es el primer enemigo que va a luchar para que nosotros no avancemos en ese proceso de santificación. Es una transgresión, el pecado es una transgresión voluntaria de la ley de Dios. Es una ofensa a Dios. Voluntariamente nosotros decidimos violar la ley de Dios, voluntariamente nosotros decidimos faltar contra alguno de los 10 mandamientos. El padre Antonio Royo Marín dice que los pecadores son una legión. Por desgracia, los hombres que viven habitualmente en pecado mortal son una legión, son muchísimos. ¿Quiénes son los que viven en pecado mortal habitualmente? Son aquellos que están reincidiendo en el mismo pecado, que el pecado se les volvió un hábito. Viven devorados por una sed insaciable de placeres y diversiones y sumidos en una ignorancia religiosa que llega muchas veces a extremos increíbles. No se plantean siquiera el problema del más allá. No piensan en la vida futura, la vida después de la muerte. No les importa, a muchos ni siquiera les importa, o aquellos que tal vez alguna vez han pensado en que sí existe el infierno, que sí existe el cielo, pues viven como si no existiera ese futuro, porque quieren vivir el presente, darle placer y diversión al cuerpo. Algunos, sobre todo, si han recibido en su infancia cierta educación cristiana y conservan todavía algún resto de fe, suelen reaccionar ante la muerte próxima y reciben con dudosas disposiciones los últimos sacramentos antes de comparecer ante Dios. Aquellos que en su infancia, por eso es importante transmitirles la fe a los niños, porque ya de adultos, sobre todo ya en el momento de la muerte, para aquellos que viven, que se acostumbran a vivir habitualmente en pecado, si han recibido algún tipo de formación cristiana en su infancia, pues ahí reaccionen y buscan los sacramentos con dudosa disposición, como dice Antonio Royo Marín en su libro de la Teología de la Perfección Cristiana, tal vez con dudosa disposición, pero buscan los sacramentos ya en el último momento de su vida. Otros, muchos, descienden al sepulcro tranquilamente, sin plantearse otro problema ni dolores de otro mal que el de tener que abandonar para siempre este mundo en el que tienen hondamente arraigado el corazón. En el momento de la muerte no les preocupa nada más que tener que dejar este mundo, que abandonar este mundo con todo lo que aquí acumularon, pero no les importa el más allá.
No, simplemente les preocupa tener que dejar este mundo en el que han puesto todo su empeño, han dejado su corazón. En gran peligro están, en efecto, de eterna condenación. Si la muerte les sorprende en este estado, su suerte será espantosa para toda la eternidad. Aquel que vive y muere en pecado, la eternidad para esa persona sin duda que va a ser espantosa, porque es claro, se irán al infierno, no podrán ir al cielo. El pecado, la paga del pecado es la muerte. Ya les vamos a dar al final ese texto bíblico de dónde está tomado. La paga del pecado es la muerte. Aquel que vive y muere en pecado mortal, con toda seguridad, va para el infierno. Y aunque muchos digan todo lo contrario, porque hay muchas personas que están ancladas en este mundo y creen que la misericordia de Dios es tan grande que es imposible que mande al infierno a una persona, que Jesús en el Calvario ya nos otorgó la salvación y que por lo tanto es imposible que una persona vaya al infierno. Vayan a leer, por favor, Mateo capítulo 25 y 26, cuando habla del juicio final, esa separación de los que van a quedar a la izquierda y los que van a quedar a la derecha. Vayan a ver lo que dice Jesús, el destino que les depara a aquellos que viven y mueren en pecado mortal. Los santos son nuestro principal impulso y por ello vamos a ver qué piensan los santos sobre el pecado, porque esto nos va a conmover. En la clase que tuvimos en vivo, esto creo que fue lo que conmovió más a los hermanos y movió a que, bueno, les llevó a sentir por lo menos ese deseo en su corazón de ir al sacramento y limpiar sus pecados. ¿Qué piensan los santos sobre el pecado? Por ejemplo, San Felipe Neri dice que el hedor de la impureza ante Dios y los ángeles es tan grande que ningún hedor en el mundo puede igualarlo. Ese mal olor que puedes imaginarte en este mundo, yo no sé qué tipo de mal olor has soportado, aquel que incluso te ha llevado a sentir ganas o has llegado a vomitar. Al soportar ese olor tan horrible, tan espantoso, pues dice San Felipe Neri que el hedor, el mal olor de la impureza ante Dios y los ángeles es tan grande que ningún hedor en el mundo puede igualarlo. Ese mal olor del pecado, el alma cuando está impregnada del pecado, manchada del pecado, dice San Felipe Neri, ese mal olor, no hay mal olor en el mundo que lo iguale. San Alfonso María de Ligorio dice, quien no adquiere el amor de Dios difícilmente perseverará en la gracia de Dios, pues es muy difícil renunciar al pecado por el solo temor del castigo. A ver, explico esto. Hay gente que acude a la confesión, pero simplemente por evitar el infierno, la pena capital. Va a confesarse no porque ame a Dios o porque se sienta amado por Dios, simplemente lo que está tratando de evitar es irse al infierno. Ya, hasta ahí murió. Pero la persona que hace eso, dice San Alfonso María de Ligorio, le va a ser difícil avanzar, perseverar y llegar a a cierto grado de santidad, porque no es lo mismo estar tratando de evitar el infierno por miedo que dejar de pecar porque se haya tenido ese encuentro personal con el verdadero amor, el amor de Dios tan grande que han experimentado los santos, que les hace sentir dolor horrible incluso por el pecado más sencillo, el pecado venial más sencillo, porque ellos se han encontrado realmente con el amor de Dios y al encontrarse con ese amor tan grande, tan infinito, tan puro, entonces sienten vergüenza, sienten dolor horrible por pecar, no porque tengan que ir al infierno al pecar, no, es porque sienten ese deseo de agradar tanto a un Dios que es amor, que es un amor tan puro. No quieren, no sienten, no les nace en su corazón ofender a un Dios tan bueno. Luego dice San Juan Bosco, dice, diviértete tanto como quieras, con tal de que te guardes del pecado. A ver, el cristiano no necesariamente para vivir en santidad tiene que vivir sumergido en la tristeza. No es así. No es andar cabizbajo, no es
andar o tal vez con la mirada solo puesta en el cielo. No, el cristiano es alegre. La iglesia, ser cristiano no nos impide disfrutar, ser felices. No nos está prohibido. Dice San Juan Bosco, diviértete tanto como quieras con tal de que te guardes del pecado. Divertirse sanamente, eso no tiene absolutamente nada de malo. Si una diversión, un acto para divertirnos no nos va a hacer pecar, no hay ningún problema. Luego dice Santa Catalina de Génova, veo claramente con el ojo interior que el dulce Dios ama con puro amor a la criatura que ha creado y no odian nada sino el pecado, que es más opuesto a él de lo que te puedas imaginar. A ver, Dios no odia al pecador, Dios odia al pecado. No puede Dios odiar a un ser que él mismo creó, pero sí odia, detesta aquellas acciones que le hacen caer en pecado. Eso es lo que odia Dios. Dios odia al pecado, no al pecador. Por eso no hay que sentirse, es lógico tal vez que cuando caemos en pecado, sintamos que Dios puede rechazarnos, que no pueda perdonarnos, nos sentimos indignos, pero eso es fruto del mismo pecado, sentirse indigno de recibir el perdón de Dios. Dios siempre nos va a perdonar porque nos ama así tal cual como somos. Por eso dice San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios es capaz de perdonar y de amar al pecador más grande del mundo, porque Él no odia a su criatura, odia al pecado. Luego, dice el santo cura de Ars, cuando pecamos nuestra alma está enferma, está podrida, da lástima. Fíjense qué duro esto. Los santos han experimentado tanto dolor que conocen hasta de aquello que, ese olor horrible que produce el pecado en nosotros. Por eso dice el santo cura de Ars, cuando pecamos nuestra alma está enferma, está podrida. El alma da lástima cuando pecamos, cuando caemos en pecado mortal. La idea de que Dios la vea debería hacerla reflexionar. La idea de que Dios vea nuestra alma así, podrida y enferma, debería hacernos reflexionar, dice el santo cura de Ars. Y entonces, ¿qué placer hay en el pecado? Ninguno. Tenemos sueños espantosos de que el diablo nos arrastra, de que nos precipitamos al abismo. Fíjense este detalle del santo cura de Ars, esta afirmación del santo cura de Ars, y que a lo mejor lo hemos experimentado ya en nuestra vida. Al estar en pecado mortal, ni siquiera nos deja el maligno dormir en paz. Ese pecado no nos deja dormir tranquilos. Y tenemos pesadillas, soñamos hasta con el mismo demonio que nos ha hecho caer en el pecado mismo. Por eso dice el santo cura de Ars, ponte en buen término con Dios, recurre al sacramento de la penitencia, dormirás plácidamente como un ángel. Al confesarse, ustedes saben lo que se experimenta después de recibir el perdón de Dios a través del sacerdote. Hay una paz, hay algo que no tiene nombre, no tiene precio. Uno se siente livianito y puede dormir tranquilo, sin ningún tipo de problemas. Te alegrarás, dice el santo cura de Ars, te alegrarás de despertar por la noche para orar a Dios. Solo tendrás en tus labios acciones de gracias. Te elevarás al cielo con gran facilidad como un águila surca el cielo. Después de estar en gracia de Dios, de haber recibido el perdón de Dios a través del sacramento de la confesión, viene la alegría, y al despertar tranquilos lo único que vamos a sentir es ganas de orar, es ganas de hablar con aquel que nos perdona siempre. Dice San Agustín, mi pecado más incurable era no creerme pecador. Mi pecado más incurable era no creerme pecador, dice San Agustín. Y ese es el peor más grande que podemos cometer nosotros. Creer que no somos pecadores. Y de hecho hay mucha gente que dice que no comete pecado, que tal y tal acción, eso no es pecado. Y bueno, o que Cristo ya nos redimió desde el Calvario y que por lo tanto ya no hay pecado. Y por ahí se van las filosofías, las ideas de este mundo.
San Agustín dice, se arrepiente y dice, mi pecado más incurable era no creerme pecador. Santo Tomás de Aquino dice que la medida de la gracia que uno recibe coincide con el grado de arrepentimiento. La gracia de Dios es más grande para aquel que se arrepiente mejor, aquel que se arrepiente más de sus faltas. Luego San Agustín dice, Dios que te ha creado sin ti, no te salvará sin ti. Para crearnos, Dios no nos pidió permiso. A nadie de ustedes Dios le pidió permiso para poderle crear. ¿Se han fijado en eso? Pero para poder redimirnos, para podernos llevar al cielo, Dios sí nos pide permiso. Para que nosotros demos pasos hacia la santidad, Dios respeta nuestra voluntad, no nos obliga a elegir el cielo. Libremente nosotros decidimos si queremos irnos con Dios o queremos irnos para el infierno. Si nos queremos ir al cielo o queremos irnos al infierno, es una decisión nuestra. Dios no nos obliga. Sin nuestro consentimiento, Dios no nos lleva al cielo. Terminamos con esto. La mayoría de las personas prefieren confesar los pecados de los demás y no los suyos. Y en la clase en vivo surgió una discusión sobre esto, porque hay mucha gente que cuando llega al confesionario empieza a acusar a otros y no a pedir perdón por sus faltas, a acusar al esposo, a la esposa, a los hijos, al compadre, a la comadre, al cuñado, a la cuñada, a la suegra, al suegro, a todo mundo, pero no a acusarse de sus pecados. Estamos más preocupados por confesar los pecados de los demás y no los suyos, no los nuestros. Estamos más ocupados en juzgar, en criticar a los otros, pero no para vernos nosotros ante el espejo y reconocer nuestras propias faltas, nuestras manchas. San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 23, dice que el pecado paga un salario y es la muerte. La paga del pecado es la muerte, y esto va para aquellos que dicen que el infierno no existe, que Dios es tan misericordioso que es imposible que nos pueda mandar al infierno. Si es que Cristo ya murió por mí en la cruz y desde ahí nos redimió, y que ya es imposible que podamos ir al infierno, que Dios, aunque pequemos, nos va a llevar al cielo. San Pablo dice, la paga del pecado es la muerte, y cuando se refiere a la muerte, no es a aquella que va a ocurrir en cualquier momento de nuestra vida, que nos va a separar el cuerpo del alma. No, se refiere a la muerte eterna, al infierno. A eso se está refiriendo San Pablo. Oremos, hermanos, para que esa suerte nuestra al final de los tiempos sea el cielo, o por lo menos el purgatorio, pero no el infierno. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Pues acudiendo al sacramento de la confesión, sintiendo dolor de nuestros pecados. Pidamos al Señor que nos regale esa gracia del arrepentimiento, de sentir ese deseo en nuestro interior de limpiar nuestras manchas a través del sacramento de la confesión. Vayamos a la vida de los santos para ver cómo ellos vivieron en grado de santidad, en gracia, para poder imitar nosotros sus virtudes y también nosotros llegar a la santidad. Hagamos nuestras oraciones que corresponden a los 12 primeros días, las 3 oraciones que realizamos, que hacemos durante los 12 primeros días de este curso de consagración a la Virgen María, el curso de consagración a Jesús por María. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Tú, a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú, dedo de la diestra del Padre, tú, fiel promesa del Padre, que inspiras nuestras palabras, ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y, con tu perpetuo auxilio, fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé nuestro director y nuestro guía, para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre, al Hijo revélanos también. Creamos en ti su Espíritu por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó,
y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Salve estrella del mar, madre que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen, feliz puerta del cielo, pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel, ciméntanos en la paz, trocando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos, ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes. Muéstranos que eres madre, reciba por tu mediación nuestras plegarias el que nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todos suave, haz que libres de culpas seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura para que, viendo a Jesús, eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, loor a Cristo Altísimo, y al Espíritu Santo, a los tres un solo honor. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me quieres tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les esperamos mañana, queridos hermanos, una vez más para que continuemos este itinerario de preparación para esa consagración a Jesús por María. Hasta mañana, queridos hermanos. Compartan este video y si no están suscritos a este canal, pues suscríbanse para que puedan recibir las notificaciones cada vez que publicamos nuevos videos.